toda la célula. Son muy oscuros cuando los vemos al microscopio. En la práctica los van a poder observar con mucha precisión. También quiero decirles que estas células basófilas se llaman así porque retienen los colorantes básicos, como el azul de metileno, por ejemplo. Las células circulantes, que junto con los mastocitos son capaces de secretar histamina en reacciones alérgicas, también pueden servir de entrecruzamiento de moléculas de inmunoglobulina E para sus receptores de membrana. ¿Y quiénes serán las células que presentan a los antígenos? Las células que presentan a los antígenos también son células blancas. Se llaman células presentadoras de antígenos. Ahí tenemos a los macrófagos o monocitos, al sistema monocito-macrófago. Se originan a partir de progenitores comunes, son células también de blancas. Granulocitos, monocitos y por acción de interleuquinas como la 3, la GM, el cuerpo madurador circulan por la sangre, migrando a los tejidos y haciendo que se diferencien en macrófagos. ¿A qué llamamos monocito? A cuando están en la circulación sanguínea. Y cuando se encuentran en los tejidos, los llamamos macrófagos o fagocitos tisulares. Y secretan citoquinas, enzimas proteolíticas, factores citotóxicos. Obviamente, también estos se denominan macrófagos porque son células presentadoras de antígeno. Y ahí está el sistema monocito-macrófago, que es uno de los más importantes en la defensa celular. También tenemos otro tipo de células, las células dendríticas, estas de acá abajo, que son presentadoras de antígenos profesionales y se encuentran en las superficies de los tejidos, en los de los tejidos mucosos, de los tejidos cutáneos de la piel. ¿Para qué sirven? Para captar antígenos y migrar a los ganglios linfáticos. Vamos a hablar ahora de lo que son las células presentadoras de antígenos macrófagos. Este es un macrófago, miren, extendiendo sus pseudópodos y tratando de fagocitar a los antígenos diversos que encuentra a su paso. Este es un monocito, el sistema monocito macrófago. Estos monocitos macrófagos presentan prolongaciones citoplasmáticas, y esta es una fotografía electrónica, miren, para atrapar a las bacterias. Aquí está atrapando cocos, está atrapando espirilos, está atrapando bacilos, etcétera, etcétera. Miren, cocos en cadenas, bacilos, todos los antígenos están siendo atrapados por este macrófago en algún tejido. Esta es una fotografía electrónica, corresponde a un microscopio electrónico. ¿Para qué sirven? Para procesar y presentar el antígeno a las células T, o sea, a los linfocitos T. ¿Qué van a producir? Interleuquinas de clase 1, interferones alfa. ¿Y qué serán las interleuquinas? Las interleuquinas son moléculas de comunicación entre células y los interferones son moléculas que amplifican la respuesta inmune. Secretan metabolitos tóxicos, secretan enzimas, son células efectoras de la inmunidad celular y también de la hipersensibilidad retardada. ¿Y qué podemos decir de las células esas que les mostré, las células dendríticas? Miren, estas son las células dendríticas. Acá con la fotografía electrónica voy a mostrarles cómo estas células dendríticas presentan prolongaciones citoplasmáticas dendríticas con gran cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad MHCs de tipo 2. Esta también es una fotografía electrónica. Estas moléculas son excelentes presentadoras de antígenos, las células dendríticas. No tienen, sin embargo, capacidad fagocítica. Se denominan muchas veces células dendríticas y de Langerhans. Así es como se llaman. ¿Y cuáles serán las moléculas de histocompatibilidad? Las moléculas de histocompatibilidad son moléculas glucoproteicas que se encuentran en la superficie de las células que unen a fragmentos peptídicos y los pueden presentar a células T específicas.
Las células de histocompatibilidad, ustedes han debido oír hablar que para yo recibir el trasplante de una persona, por ejemplo, si yo quiero realizarme un trasplante de riñón, no puedo actuar como receptora si no tengo un donante que tenga histocompatibilidad con mi persona, ¿no es cierto? Entonces, decimos que las moléculas de histocompatibilidad, o sea, el complejo mayor de histocompatibilidad, que son moléculas glucoproteicas de la superficie de todos estos elementos, son importantes en el rechazo de trasplantes y en la predisposición a enfermedades. Varios genes codifican antígenos de histocompatibilidad, pero ¿dónde se origina el complejo mayor de histocompatibilidad? Los principales se ubican en el brazo corto del cromosoma 6 humano, en el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Y ese es el lugar donde se van a agrupar donde se va a agrupar el complejo mayor de histocompatibilidad. Acá tenemos las categorías del complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. Posee genes de clase 1 y tenemos histocompatibilidad A, histocompatibilidad B, histocompatibilidad C. Y de clase 2, histocompatibilidad de R, HLA de Q y HLA de P, que codifican glucoproteínas de superficie celular. Y los genes de clase 3 van a codificar componentes del sistema del complemento. Entonces, esto sería, miren, los de clase 1 que van a codificar histocompatibilidad A, B y C. Los de clase 2 van a codificar de P, de Q y de R. Y los de clase 3 a los del sistema del complemento, que es un sistema amplificador también de la respuesta inmune que posee 39 proteínas, del que hemos hablado ya en la anterior clase. Las citoquinas se llaman también interleuquinas, son moléculas que inducen, que regulan la respuesta inmune, que establecen interacciones, comunicación entre linfocitos, monocitos, células inflamatorias, células endoteliales, se producen por distintos tipos de células, tienen un efecto pleiotrópico. ¿Qué quiere decir pleiotrópico? Que actúa sobre muchos tipos de células. Células que están autócrinas, que son producidas por el mismo, o parácrinas o fuera, o que están endócrinas al interior. Ese es el efecto pleiotrópico. Ahora, las citoquinas se pueden clasificar. Ahí tenemos las proinflamatorias, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleuquina 8. Son citoquinas que regulan el crecimiento. También tenemos citoquinas que estimulan otras células, otras citoquinas que estimulan a la hematopoiesis. Entonces, la respuesta inmune que se va a ocupar de reconocer a los antígenos, a las moléculas extrañas, va a presentar el péptido antigénico en la fosa o canal de la molécula MHC de clase 1 a un linfocito de CD8, que es el supresor o citotóxico, para que lo destruya. Aquí le está presentando, miren, y lo va a destruir. Aquí está. Lo mismo, observen ustedes, la presentación del antígeno. La célula presentadora de antígenos, que es la molécula esta, de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad, va a presentar el péptido antigénico a la célula TSD4, a las células de ayuda, ¿no? Entonces, la respuesta inmune tiene su proceso de inducción. También puede presentar a las bacterias, obviamente, y acá tenemos que salen los linfocitos T helpers munidos de sus citoquinas o haciendo ya la diferenciación en linfocitos de clase B, T helper 1, T helper 2, para destruir a todo lo que sean alergenos, bacterias, etcétera, etcétera, que quieran dañar al sistema inmunológico. Entonces, la síntesis de las inmunoglobulinas se produce justamente por todo el tipo de anticuerpos resultante, que va a depender del perfil de citoquinas que se están comunicando. Bien, con todo esto, ¿qué quiero, muchachos? Quiero lograr que ustedes tengan un pantallazo de todo lo que vamos a hablar, porque cuando ya hablemos de inmunoglobulinas, cuáles son las más importantes, ya van a más o menos saber, porque vamos a hablar de cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a decir que las inmunoglobulinas son de 5 clases
IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, por diferencias que tienen. Las IgM, por ejemplo, poseen cadenas mu, las IgG cadenas gamma, las IgA cadenas alfa, las E cadenas epsilon y las delta cadenas delta. Por eso se llaman así, han sido llamadas de esa manera porque cada monómero se forma por la unión no covalente de dos cadenas livianas, kappa y lambda, dos cadenas pesadas específicas de cada tipo de inmunoglobulina. Esta es una inmunoglobulina, esta molécula, miren. La vamos a ver también nuevamente. Vamos a ver las 5 clases. IgG es un monómero. La IgM es un pentámero, que quiere decir que están unidas 5, 1, 2, 3, 4, 5 moléculas de estas monoméricas. Y que cada una de ellas guarda funciones diferentes. Ahí tenemos la inmunoglobulina A, que predomina en las secreciones seromucosales. Saliva, secreción traqueobronquial, secreción vaginal, se presenta como dímero, impide la proteólisis por enzimas digestivas. La inmunoglobulina G es el principal anticuerpo de la respuesta secundaria, de la respuesta de memoria. Se ocupa de la actividad antivirus o tiene actividad en contra de los virus, en contra de bacterias, de parásitos y de algunos hongos. Atraviesa la placenta, es la única que atraviesa la placenta, cruza la placenta. O sea, hay inmunidad pasiva transplacentaria. Ya tenemos inmunidad desde los 3 a 6 meses postparto gracias a que poseemos la inmunoglobulina G. Activa el sistema del complemento por vía clásica, la inmunoglobulina G. Otras inmunoglobulinas, como la M, esa pentamérica grande, es el principal anticuerpo de la respuesta inmune primaria, inmediata, y se presenta como pentómero en asociación con cadenas joining, J, activan el complemento por vía clásica. La inmunoglobulina E se une a receptores de alta afinidad en basófilos y mastocitos y participa en respuestas en contra de helmintos, parásitos e hipersensibilidad inmediata, formando las reacciones anafilácticas. Y la inmunoglobulina D se encuentra circulante en la superficie de células B inmaduras. Además de todo ello, yo quería postear también, muchachos, en esta clase, los factores constitutivos y las barreras naturales. ¿Para qué? ¿Están observando la presentación de factores constitutivos y barreras naturales? Chicos. Ahorita no se ven las diapositivas, doctora. Ya, enseguida les voy a postear. Vamos a subir enseguida. Ahora sí. Ahora sí. Aquí tenemos estos factores constitutivos y barreras naturales. Entonces, ya conocemos todo por lo que está compuesto el sistema inmunológico, vamos a ver que la evolución del proceso infeccioso y de la respuesta inmune va a comenzar cuando es atacado el sistema inmune por un microorganismo. ¿Dónde va a llegar primero el microorganismo? Va a llegar o a las barreras epiteliales, a la piel, va a tratar de penetrar por la piel y entonces se va a encontrar con ¿quiénes? Con esos fagocitos de los que hemos hablado, polimorfonucleares, macrófagos, las células natural killers, que hacen parte de la inmunidad innata, con la que es la inmunidad con la que nacemos nosotros y que apenas tarda horitas en desarrollarse después de la infección. Mientras que para que se desarrolle la otra inmunidad, la inmunidad adaptativa, y salgan los linfocitos B, que están compuestos por células B efectoras, por los anticuerpos o inmunoglobulinas, o por los linfocitos de clase T, como células T efectoras, T helper 1, T helper 2, linfocitos T, CD4, CD8,
vamos a necesitar días después de que ya hemos sido infectados para que estas moléculas salgan a pelear, a combatir. De eso es que se trata. Ahora veamos. ¿Cuáles serán entonces las diferencias entre inmunidad innata e inmunidad adquirida? Porque es muy importante este tema. La inmunidad innata presenta un inicio, hemos dicho, inmediato, es específica, pero en forma limitada. No alcanza a todas las moléculas presentes. No tiene memoria. No reacciona contra antígenos propios. Las células que la efectivizan son los polimorfos nucleares, los monocitos, macrófagos, las natural killers, los linfocitos T y delta, los linfocitos beta 1, los mastocitos, basófilos y eosinófilos. Eso es una diferencia amplia y específica para cada antígeno. Poseen periodo de aprendizaje, tienen memoria muy amplia, reaccionan contra antígenos propios en las enfermedades autoinmunes y presentan marcadores de superficie. Entre los componentes de la inmunidad innata, nosotros podemos ver que están la piel, las mucosas, que al mismo tiempo son barreras, que se ocupan de reconocer como por estas barreras a lo extraño, los TLRs, las lectinas, los DRs, y también se le pueden llevar a cabo funciones en la inmunidad innata de fagocitosis por polimorfos nucleares, por manocitos macrófagos, células dendríticas, y presentan las barreras que hacen, van a ingresar, evitar el ingreso de microorganismos. Los TLRs, las lectinas, tienen funciones detectando la presencia de patógenos. La fagocitosis es su función es destruir a los microorganismos. ¿Con quiénes va a destruir? Con los polimorfos nucleares. Hemos visto, ¿no ve?, cómo atrapa antígenos, los monocitos, las células dendríticas, las natural killers, los sistemas enzimáticos, como el sistema de coagulación, el sistema de las quininas, tienen una función amplificar la respuesta inmune. También tenemos otras moléculas destructoras, como para radicales de oxígeno y nitrógeno, que son capaces de lisar microorganismos. Y también otras que activan otras células, y esas se llaman citoquinas o interleuquinas. Atraen y activan las células del sistema inmune hasta el sitio donde se está produciendo la agresión. Ahora, cuando hablamos de inmunidad innata, también es importante decir que dentro de esta inmunidad también existe una inmunidad de especie. ¿Y a qué me refiero con inmunidad de especie? Por ejemplo, hablaremos acá, los ratones son una especie, ¿no es cierto?, de seres vivos. Las ratas, por ejemplo, resisten a la difteria, pero si yo hablo del ser humano, ¿el ser humano resiste la difteria? No, se enferma con la difteria. Entonces, otra inmunidad que tiene. A eso se llama inmunidad de especie. La inmunidad racial, por ejemplo, frente a una enfermedad, la tuberculosis. La raza negra es mucho más susceptible a la tuberculosis que la raza blanca. Sepan ustedes. Los negros pueden enfermar mucho más de tuberculosis que nosotros, solo por la inmunidad racial. Hay otras particularidades. La genética, el control genético. El control genético, o sea, los genes nos predisponen. Ya venimos a este mundo con genes predispuestos para enfermarnos de diabetes, de cáncer, etcétera, etcétera, de acuerdo a la herencia que nos están pasando por vía genética, nuestros padres. También tenemos inmunidad de edad, factores metabólicos, factores hormonales que también pueden influir en la respuesta inmune y en la inmunidad innata. La temperatura, el influjo del sistema nervioso, etcétera, etcétera. Ahora, hay moléculas que sirven para detectar a estos extraños. Y aquí tenemos los receptores de patrones moleculares, denominados PRRs, que se asocian a patógenos, que reconocen moléculas como, por ejemplo, las moléculas asociadas a patógenos denominadas PAMPs, LPS,
peptidoglicanos, son ácidos lipoteicoicos en su estructura, pueden ser mananos, pueden ser glucanos. También ahí vamos a hablar de los receptores TOL, los TLRs, que se encuentran presentes en la membrana de todas las células fagocíticas, de los neutrófilos, de los polimorfos nucleares, de los eosinófilos, basófilos, porque son células que además se ocupan de presentar a los antígenos y con sus receptores antigénicos 3, 7, 9, etcétera, etcétera. También podemos hablar de las moléculas que reconocen a lo extraño, como por ejemplo las lectinas. Las lectinas son moléculas que reconocen a los que poseen un segmento de colágeno y otros para los carbohidratos. Y se van a dividir en colectinas del tipo mayor basic protein, de la proteína mayor básica, o de las ficolinas que se encuentran en el hígado. Son proteínas que están siendo reconocidas por lectinas. LMH son las lectinas, pentraxinas en el hígado, y son la PCR, los amiloides y los PTX. Aunque ustedes no crean, hoy en día, si yo quiero saber si estos mis receptores están funcionando bien, voy al médico y el médico me va a dar, realícese una PCR, realícese una ficolina, determíneme una colectina, ¿no es cierto? Los laboratorios ya descubren estas moléculas y sus valores normales y naturales. También tenemos receptores de residuos microbianos para los surfactantes. ¿Qué serán estos? Estos son proteínas, que son 4, que se producen a nivel del pulmón, del corazón y de los intestinos. Son marcadores de lo extraño. Receptores de proteínas como las NOD, las NN, NLR, de la defensa innata, por ejemplo, contra el Helicobacter pylori, por ejemplo, que es una bacteria que produce las úlceras o que produce la gastritis, que tiene receptores NOD. Y así vamos a hablar también de las amplias familias estructurales que tienen dominios ricos en leucina. Y ahí hablamos de los receptores TOL. Los que tienen dominios de lectinas dependientes de calcio, los que se denominan dominios de receptores scavengers o carroñeros, que van a limpiar, se van a ocupar de limpiar los carroñeros. Miren, todos sus receptores se están mostrando, los TOLC, las citoquinas, las interleuquinas, los péptidos, los CD28, es un conjunto complejo. Y todos estos, las células dendríticas, junto con las células de tipo T, por ejemplo, o los monocitos, se van a activar con las señales que produzcan los patógenos, las bacterias, y van a sacar receptores para ellas. Y vamos a tener 3 tipos funcionales: receptores secretados, receptores endocíticos y receptores señalizados. Es muy importante la respuesta inmune. Aquí tenemos los receptores señalizadores, que son capaces de reconocer patrones asociados a patógenos, y son los de la familia TOL. Cuidado que no sepan cuando yo pregunte a quiénes reconocen la familia TOL, los receptores de la familia TOL, a los patrones que se asocian a patógenos. Activan la transducción de señal, activan a las interleuquinas, inducen la expresión de variedad de genes, como las citoquinas y las quimioquinas. ¿Para qué? Para descubrir la inflamación que se estuviera produciendo en el organismo. Ahora, también tenemos sistemas moleculares, que están dados por el sistema del complemento y que sirven para destruir a los microorganismos. El sistema del complemento, que ya sabemos, hemos estudiado desde la primera clase, que es un complejo polimolecular proteico que tiene 39 proteínas y que actúan en cascada. También tenemos a las defensinas, que son péptidos pequeños de arginina. Tenemos las células PANET en el intestino, en los testículos, en el epidídimo, en las encías, en las mucosas del árbol respiratorio. Se llaman células PANET, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde se encuentran estas células? Es muy importante
para poder seguir la clase. Hemos dicho que están en el intestino, en el epidídimo, en las encías, etcétera, etcétera, y también en el árbol respiratorio. También tendremos otras moléculas o sistemas moleculares conocidas como catlicidinas positivas y negativas que neutralizan a los lipopolisacáridos y se ocupan de almacenarse en los polimorfonucleares, que son neutrófilos, basófilos, macrófagos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, las catlicidinas son también importantes porque neutralizan a los lipopolisacáridos y se almacenan al interior de los polimorfonucleares. Además de ellas, tenemos la lactoferrina, las enzimas, que también son sistemas moleculares que impiden la formación de los biofilms, o sea que las bacterias se depositen un film de una bacteria sobre otra. Ahí tenemos que sale la lactoferrina para impedir la formación de biofilms. La lisozima es otra enzima que tiene su sistema enzimático contra la destrucción de gram positivos, como los estafilococos, estreptococos, etc. Y ahí también hablamos de las citoquinas. Bien. Bien, hasta aquí tenemos el avance para el día de hoy. Ahora sí, ¿qué no han entendido? ¿Qué no les ha quedado claro? Por favor, recientemente se han descubierto otros péptidos antimicrobianos, como el enquelitin contra gram positivos. Si quieren tomar nota, háganlo porque en nuestro libro también ya creo que están mencionados. Gram positivos, el ubifungin, el cromofungin, que se encuentran al interior de los gránulos de los polimorfonucleares, pero que son antimicrobianos de baja toxicidad. ¿Ahí quiénes son estos? Son el enquelitin. Tarea para la siguiente clase. Anoten, por favor. Enquelitin contra gram positivos. Ubifungin. ¿Contra quién actúan? Y cromofungin, ¿contra quién actúan? Tarea. Voy a preguntar. Todos ellos están al interior de los gránulos, o sea, son sistemas moleculares que destruyen los microorganismos. Busquen sobre ellos. Bien. Ahí vamos a quedar. Preguntas que no han entendido. A ver. Doctora, buenos días. Agar, buenos días. Doctora, una pregunta. Usted mencionó que las células de Natural Killer van a actuar contra células cancerígenas. ¿Qué factores pueden hacer que haya un porcentaje menor de estas células? Bueno, las células del cáncer son células que se dañan. Hasta el momento no se sabe cuál es su origen, ¿no es cierto? No sabemos si es porque se degeneran gracias al ataque de virus, de bacterias, de parásitos. No sabemos exactamente qué es lo que las vuelve. Lo que sí sabemos es que ellas se transforman en células cancerígenas y son destruidas por el sistema inmune. En una primera instancia tratan de ser destruidas por las natural killers, que son las células asesinas naturales. Las destruyen. Pero las células asesinas naturales pueden distinguir entre las células sanas del organismo y las células que ya están dañadas. Esto es lo que sabemos de las natural killers. Ahora bien, no solamente para destruir el cáncer las natural killers, todo un mecanismo de respuesta inmunológica. Ustedes saben que las personas que se enferman con cáncer tienen que hacer generalmente quimioterapia. Y en la quimioterapia se les dan interferones, se les dan todos estos que amplifican la respuesta inmune. Que no es el momento de hablar, pero
Por su pregunta, quiero que sepa eso. Las natural killers son las que atacan sin preguntar cuando ven algo extraño. Eso en las personas que se encuentran con buenas defensas. ¿Cuándo no atacan las natural killers? Cuando la persona está enferma, cuando sus elementos ya no están funcionando normalmente. Por ejemplo, cuando el individuo está muy desnutrido o muy envejecido. Entonces el cáncer le gana con rapidez a la natural killer, que apenas está, porque ya tiene su sistema inmune envejecido. ¿No es cierto? Agar, ¿me entendió? Sí, doctora, entendido. Muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, Sí. ¿podrías repetir los nombres que nos ha dicho que tenemos que investigar, por favor? Ya. Repite, el enkelitín se escribe así, Enkelitin. Enkelitín. Contra gran positivos. Otra molécula. Ubifungin. ¿Cómo se escribe? Con B grande. Ubifungin. Y cromofungin. No sé por sus casas, pero por aquí, por mi casa, se está cayendo el cielo. Sí, está lloviendo grave, doctor. ¿Sí no ve? Sí, doctora, en el norte también. Debbie, dígame. Le decía que aquí en el norte igual está lloviendo fuerte. Sí, yo también vivo en el norte, fuerte, fuerte. Y tengo que ir a los exámenes de auxiliatura el día de hoy. Para los auxiliares, ¿no? Ya. ¿Otras preguntas? Bien. Estudien, por favor, vayan estudiando, porque los exámenes, los primeros parciales, están bastante cerca y ustedes ya tienen cualquier cantidad de materia para leer y estudiar y amplificar. Tienen libros, les he posteado un libro, tienen para comprar el otro libro, el de inmunología de Rojas, y además no tienen pretexto porque les he posteado. Si quieren lo pueden imprimir el libro digital que les he mandado. Bien. Hasta luego, Doctora, chicos. Sí, doctorita, dígame, Pamela. doctora, Dígame, en cuanto a los linfocitos T de los marcadores comunes, eh, ¿podría explicar por qué la relación de CD4 y CD8 es 2:1? Esa claro. partecita, ¿no? Ya. ¿Por qué es 2:1 la relación? Porque tenemos más linfocitos en nuestro organismo, mayor cantidad de linfocitos de ayuda que de los citotóxicos. Ese es 2 veces más su volumen, nada más. ¿Entiende ahora? Porque Sí, el doctora. CD4 es el de ayuda y el CD8 es el de supresor, el citotóxico. Y es 2:1 la relación. Ya. Bien. Ya, doctor, está bien, muchas gracias. Otra pregunta muy aparte. ¿Qué pasa si para eso de la elección de los auxiliares ubica que también hay jurados, o sea, estudiantes? ¿Qué pasa si no va uno de ellos, digamos, por X motivos? Hay ¿Hay algún tipo de sanciones, ¿no es sanción o cierto? algo? Hay sanciones, pero tienen que estar. A no ser que tengan una justificación muy valedera, como por ejemplo, un certificado médico que está realmente mal. Si no, su obligación es asistir, porque no se puede perjudicar el proceso. Ah, ya, perfecto. Listo. Ya, Gracias, doctor. hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta Hasta luego, luego. doctora. Hasta luego, muchachos. Aclaren para poder improvisar, porque no ejercicio para Eso es lo malo, ¿no?
Algunas de estas células ¿Pueden ver mi pantalla? Eso es lo malo.